Hola mis queridos amigos, bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Hoy, siguiendo la petición de San Lor, vamos a hablar de el por qué se craquelan algunas pinturas. Yo creo que es un tema interesante y descanso un poco en el tema del Verdacio, que nos pide el amigo Venceslao que lo terminemos definitivamente. Y probablemente la semana que viene, a ver si tengo un huequecito y lo termino. Estamos en Sevilla una semana de la Semana Santa, aquí es una fiesta fundamental, yo colaboro con unos medios de comunicación en su transmisión y bueno, voy a tener un poco de problemas, pero voy a intentar que el viernes de la semana que viene o el sábado tengamos un nuevo capítulo y espero que definitivo del Verdacio. Y hoy seguimos con el tema de que nos pide San Lor, ¿eh? A ver si soy capaz de transmitir el por qué se craquelan o se cuartean algunas pinturas. Intro y seguimos. Bueno, pues después de la intro volvemos al tema. Yo creo que hay un par o tres de factores fundamentales de por qué se craquelan algunas veces nuestras pinturas. Primero, porque estamos utilizando una superficie pues que no es la adecuada. Yo desaconsejo utilizar pues superficies de algodón, ¿eh? Estas lienzos que nos venden en algunas tiendas muy baratos, que bueno, para hacer algunos apuntillos o hacer algunas pinturas cuando estamos empezando, bueno, pues puede tener sentido gastar poco dinero en el soporte. Pero el algodón es uno de los motivos de los craquelados, porque tiene mucha tensión la superficie, ¿eh? Y diferencias de tensiones más acusadas cuando hay humedad, cuando hay calor, y entonces las distintas tensiones que tienen provocadas por la temperatura, por el grado de humedad y eso, pues hace que se lleguen a craquelar las pinturas. Si queremos usar algo barato y que pueda admitir mejor el soporte en nuestras pinturas, bueno, pues podríamos usar, vamos a quitar esto de aquí, podemos usar, pues, si queremos usar el algodón que viene ya vende, pegado o bien sobre un cartón o sobre un tablero. Y entonces, pues aguanta mejor. Hay unos medios tradicionales, que es pintar sobre tabla, ¿eh? Hoy en día, normalmente es ocume, el ocume es un material que sacan del serrín de la madera, mezclado con resina, y hacen un tablero que se utiliza mucho en la construcción de muebles y tiene un contrachapado. En este caso, a mí me gusta mucho el sapelli, porque si lo lijamos con un papel de lija o con una cuchilla de las de afeitar de las de toda la vida, que además, bueno, de estas que vienen en cajitas pequeñitas y que nos sirven a los hombres para afeitarnos la barba. Este tipo de cuchillas, pues raspamos
y le quitamos la rugosidad de la superficie y podemos usar un gesso de los que venden en las tiendas, que hoy en día afortunadamente venden productos de bastante calidad, o podemos utilizar un medio tradicional a base de cola de conejo, sulfato de cal, en fin, utilizar medios tradicionales. Cualquiera de los dos hoy en día van bien. El gesso actual no sé el resultado que va a dar con los años. El tradicional ha dado buen resultado, porque la verdad es que son productos de hoy que están muy estudiados, que químicamente tienen una composición estable, y yo creo que pueden dar buen resultado. Y yo también utilizo lo que llaman una tábula, que es una maderita de las que se utilizan los chicos para los trabajos manuales y para todo este tipo de cosas, pero que cuando se le pone y va pegada a un marco interior, a una especie de bastidor, pues adquiere una tensión magnífica y tiene menos peso, y además la superficie, bueno, pues da buen resultado. O utilizamos un lienzo de lino, bueno, hay una cantidad de linos tremendos, incluso hay una especie de lienzos o de linos artificiales que bueno, que también dan buen resultado, pero sobre todo el lino natural, magnífico para esto. Esa es, digamos, la probabilidad de tener un craquelado en la pintura con respecto a la superficie que usemos, ¿no? También pasa que podemos utilizar un método de pintura, o mejor dicho, una forma de utilizar la pintura que puede que no sea efectiva para evitar el tema del craquelado. Bueno, esto con respecto a los soportes. De todas formas, enseñaros algo que yo utilizo habitualmente, que es una mezcla de las cosas, de los soportes que hemos visto anteriormente. Hemos visto la tábula, que es un tablero pegado sobre un bastidor. Bueno, pues yo uso el tablero pegado sobre el bastidor, y además utilizo un lienzo, en este caso un lienzo gabardina. Bueno, aquí estoy haciendo un dibujillo de una cosa de derribo que tomé un apunte en una ganadería y está regular, pero lo tengo que mejorar. Y bueno, me está dando de momento muy buen resultado utilizar este tipo de método. Lo tiene que hacer un especialista, porque si no, pues quedan arrugas y no se ve bien, es un método que a mí particularmente me va muy bien, me siento muy cómodo trabajando en ese soporte. De todas formas, antes de seguir con el tema, ahora refiriéndonos a lo que es la pintura, el craquelado es un sistema, o es un hecho que se produce de forma natural y con el paso del tiempo. Lo mismo que las personas empezamos a pillar arrugas y bueno, nos salen las patitas de gallo, ojeras, en fin. Pues en la pintura pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que la pintura normalmente aguanta más tiempo que nosotros. Las distintas tensiones hacen que por usar distintas capas de pintura, hace que de forma natural pues esto suceda. Hay otro elemento en el que se nota mucho, que es la cerámica. En la cerámica, el paso del tiempo, el frío, el calor, pues hace que se craquele también. Esto, lejos de quitarle belleza al objeto,
bueno, pues le da también cierta gracia y cierta dimensión, cierto sabor añejo que es agradable. De hecho, hay craqueladores, hay métodos a utilizar, productos que se venden para que la pintura quede craquelada desde el primer momento. A mí eso no me gusta. Pero bueno, hay personas que les resulta muy agradable pues utilizar craqueladores y que la pintura quede ya de hecho de fábrica, de factura, de primera hora, con cierto craquelado. Quizás sea este más exagerado que cuando se utilizan craqueladores que el que se produce de forma natural. Pero bueno, también hay un problema con cuando se usa óleos de poca calidad. ¿Eh? El óleo de poca calidad hace que los secados sean muy distintos. Es más, entre distintos colores, en función del pigmento que utilice el fabricante para, para hacer los tubos o los botes de color, pues el secado es distinto, con lo que muchas veces estamos utilizando colores que secan antes o después que otros y también crean tensiones. Bueno, pues dicho lo dicho, vamos a resumir en tres cuestiones para evitar el que tengamos craquelados en los cuadros que estamos pintando. Siempre y cuando nos refiramos a craquelado más o menos inmediato, en poco tiempo. Los craquelados naturales, pues difícilmente podemos evitarlo. Los que se producen con el tiempo, con los años. Y sobre todo por diferencias de tensiones producidas en las capas pictóricas o en el soporte por la temperatura, las condiciones atmosféricas y este tipo de cosas. Nos estamos refiriendo aquí siempre a un craquelado antinatural y más o menos en poco tiempo. Hay personas que en cuantito que empieza a secarse las pinturas, empieza con el craquelado y esto no debe ser porque vamos a terminar con la pintura en relativamente poco tiempo y se nos va a estropear. Entonces, solución: utilizar soportes de buena calidad y que de alguna manera puedan no tener muchas tensiones. Yo las tablas me parecen que son las más adecuadas, siempre y cuando estén bien selladas, con gesso, con algún tipo de sellante que impida que le penetre la humedad, y debemos mantener nuestras pinturas en lugares bueno, pues que no tengan una diferencia excesiva de temperatura. Fijaros que en los museos hay una temperatura constante, y un grado de humedad relativa que lo llevan o que lo tienen controlado para que no suceda este tipo de cosas o para que soporten mejor las obras maestras que están en los museos el mayor tiempo en buenas condiciones, ¿no? Entonces, cuando se hagan distintas capas de pintura, hombre, pues utilizar algún medio que sea coherente con lo que estamos haciendo. Los alquídicos son unos medios que van bastante bien, los liquid que se llaman, ¿no? Porque secan prácticamente de un día para otro la capa de pintura y permite, bueno, pues que vayamos poniendo capas sucesivas de pintura sobre superficie más o menos seca ya. Porque a mí me va muy bien lo que uso, porque ya os lo he dicho, uso 50% barniz holandés y 50% esencia de trementina pura, que le confieren cierta elasticidad a la pintura y un secado rápido, y además le da brillo a los colores. No que le dé brillo como si fuera un barniz al final, no, sino que le da cierta alegría al color que a mí me gusta. Bueno,
Y ahí hemos hablado del soporte, hemos hablado de usar un medio adecuado, se puede usar esencia de trementina pura, huir de los derivados del petróleo, que también producen diferencias con los secados y nos pueden llevar al craquelado. Y, o podemos usar aceite de linaza de toda la vida. Ojo, controlar mucho la cantidad de medio que se utiliza. Descargarlo, por favor, descargarlo en un paño antes de mezclarlo con el óleo en la paleta. Siempre utilizar una pequeña cantidad de medio, de disolvente, porque si no lleva también al craquelado. Y también es interesante que se utilicen óleos de buena calidad, que tengan por lo menos una calidad media. Os van a aconsejar seguro las tiendas dedicadas a la venta de estos productos de Bellas Artes, porque suelen tener experiencia, y aunque ellos no sean pintores, pero de lo que lo comentamos uno y otro, pues tienen un máster hecho de padre muy señor mío. Hemos hablado de las telas o de los soportes, hemos hablado de los medios, hemos hablado de la pintura, que debe ser una pintura de cierta calidad, porque incluso dentro de la pintura, en función del pigmento que sea, tienen uno la propiedad de secar antes que otro. Y eso también nos va a provocar tensiones entre las distintas capas y va a ir al craquelado. Entonces, si utilizamos una pintura de una calidad estándar buena o buenísima, pues este tipo de cosas lo tienen ellos ya previsto y procuran que no suceda. O sea, que utilizan un tipo de materiales que tengan muy pareja el secado, ¿no? Y por último, deciros que las pinturas deben de conservarse o deben exponerse en sitios donde no haya mucha diferencia de temperatura, porque la diferencia de temperatura mueve también al craquelado. En fin, es complicado todo, pero si seguimos un poco los consejos estos, que son facilitos, pues vamos a conseguir un terminado magnífico. Like, sugerencias y por favor suscribiros. Un abrazo a todos virtuales. Nos vemos en el próximo.